la infección de neumonía a nivel del parénquima pulmonar, el intersticio pulmonar, alveolo, membrana alveolar. El germen tiene que llegar hasta el alveolo y el intersticio, los bronquiolos terminales, todo eso se ocupa de secreciones purulentas causadas por la bacteria. Ahí hablamos de neumonía. Si yo no tengo traducción radiológica, es bronquitis, traqueitis, infección de vía respiratoria baja, etc. Pero si yo tengo consolidación, traducción radiológica, sí estoy hablando de neumonía, ¿no es cierto? Agrántelo, señor doctor. Preséntelo ahí. Al Una lado del copita. menos. Al lado del menos. Una copita. La copita. Ajá. Ah, lo máximo, ya me he olvidado ya. Yo enseñaré en la universidad 15 años y no sé manejar. Es que nunca voy a las capacitaciones. Ya, entonces, neumonía en la comunidad y neumonía en el hospital. Son dos términos que sí o sí tenemos que diferenciar en emergencia, porque ¿qué tal al doctor lo operaron hace una semana de apéndice y viene con neumonía? Y él no dijo nada, calladito se quedó. Ya fue, porque este paciente va a tener gérmenes nosocomiales que van a corresponder a la neumonía intrahospitalaria. Y como por ahí el interno no le preguntó, va a dar su cobertura para gérmenes de NAC y el paciente probablemente se complique. ¿Sí? Por eso es muy importante la diferencia. Los gérmenes de la comunidad, recuerden que es el paciente que no usa servicios de salud, que no tiene factores de riesgo que lo lleven constantemente a un servicio de salud, que no estuvo hospitalizado. Antes había neumonía asociada a servicios de salud, lo quitaron. Porque ahora solamente vamos a hablar de neumonía adquirida en la comunidad y neumonía adquirida en el hospital. No es muy importante para la toma de decisión terapéutica. Le llega al pulmón vía hematógena, continuidad, inhalación, microaspiraciones, ya hemos hablado mucho de eso. Recuerden que nosotros tenemos mecanismos de protección para que no nos dé neumonía. Desde las enzimas que están en la saliva, desde el movimiento mucociliar, desde nuestra propia inmunidad. Entonces, no es lo mismo un paciente inmunosuprimido por otra causa versus, doctores no se distraigan, versus, si no van a hacer la clase ustedes, que se distraen, más adelante ya hace clase. Versus, Pacientes que no tienen comorbilidades. Ajá, pacientes que no tienen comorbilidades, ¿no? La secreción de moco tiene sus enzimas protectoras, el surfactante. Tiene 4 cadenas, A, B, C y D. La D es la que le da la inmunidad. El moco también tiene lisozima A que podría generar la inmunidad, ¿no es cierto? El macrófago alveolar es la primera célula de respuesta. Si mi macrófago está bien nutrido, los macrófagos alveolares van a englobar rápidamente a los gérmenes y van a neutralizarlos. Si mi infección abunda por miles, igual que la tuberculosis cuando entra por muchos micobacterios, el COVID entraba por millones de virus, yo puedo hacer rápidamente la neumonía porque no voy a tener suficientes macrófagos que me puedan contener la infección. Mientras más viejitos, más riesgo de neumonía tenemos, y sigue siendo la neumonía una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial, a pesar de que tenemos en gran boga las vacunas. Mientras más edad, está demostrado al 100% de que no vamos a hacer más riesgo de neumonía. De hecho, la mayoría de abuelitos se va a morir de neumonía sí o sí, porque a veces hacen síndrome de confusión o un infartado, lo que sea, va a llegar al hospital y puede morirse rápidamente. Si no se muere inmediatamente por el infarto, mientras esté hospitalizado va a ser una neumonía y se nos van a morir de neumonía, ¿no? Y el abuelito también tiene factores de riesgo de comorbilidad. Entonces, no solamente es la edad, es la comorbilidad que le acompaña al abuelito para que se inmunosuprima y haga más neumonía. Ya habíamos hablado de que hay muchos cambios fisiológicos, varía la colonización. Entonces, cuando nosotros hacemos grandes estudios poblacionales de gérmenes, tanto en niños, adolescentes y ancianitos, la colonización de las vías aéreas también cambia. Hay gente que es portadora de estafilococo. No hace la infección de estafilococo, es portadora de una sinusitis, una rinosinusitis crónica por estafilococo. No hace la sepsis, pero si ella se asocia junto a un VIH, junto a un cáncer, una artritis que tiene un biológico y su inmunosupresión está baja, el acompañante puede hacer un factor de riesgo severo con ese estafilococo que tienen los pacientes.
Entonces es muy importante la cantidad de inóculo, la virulencia del germen y la susceptibilidad de cada persona. Por eso el papá se resfría y el hijito no se resfría nunca, ¿no? A veces en la casa solo se enferma la mamá y el papá y los hijos no se enferman. Depende de la susceptibilidad de cada huésped. Recuerden que cuando una vez que entre el germen al pulmón, vamos a tener la fase de condensación, la fase de hepatización roja, hepatización gris y la fase resolutiva. Desde la hepatización roja es donde empezamos a tener condensación y mayor neumonía en el paciente, ¿no? Entonces cada uno tiene sus características especiales. Cuando el paciente llega a la emergencia, algunas veces antes había el término neumonía sorda y neumonía no sorda, ¿no? No sé si ustedes han escuchado. Mi abuelito tiene neumonía sorda. Es que no tosió, solo hizo un síndrome confusional y cuando le hicieron la placa salió la placa. Entonces a eso es el término criollo que no se escucha la bulla o el recién nacido. Empieza a tener solo fiebre, llega a la emergencia, le hacemos urocultivo, análisis, y hay una placa y vemos la neumonía. Entonces, no siempre toda neumonía se reduce con tos y bulla, ¿no es cierto? Algunos van a hacer tos, van a hacer expectoración mucopurulenta, los que tienen neumonía típica, porque los que tienen tos seca probablemente sean los atípicos, ¿no es cierto? Y ahora que tenemos en boga la tos ferina, es una tos terrible, no sé si alguien de sus familiares le ha dado, pero es una tos sumamente exigente, cianotizante, que hace broncoespasmo, y el paciente tiene despertares a cada rato, ¿no? Y es crítico en los niños, porque los niños se asustan y lloran, ¿no? En los adultos todavía, aún los adultos se asustan mucho con la tos ferina. Depende de la calidad de la flema, algunos pueden ser purulentos, hemoctóicos. ¿Qué gérmenes son los que más necrotizan el parénquima pulmonar y me dan más hemoptisis en la neumonía? Pseudomonas, Klebsiella, estafilococos, pero el germen más frecuente sigue siendo el neumococo. El neumococo es el germen más frecuente, por lo tanto siempre va a ser más frecuente también. El neumococo también puede cavitar, no es tan agresivo, pero cuando hay algunas cepas sumamente virulentas, ¿no? Hay gente que se muere con neumococo así. Escalofríos, puedo tener síndrome de compromiso de la inmunidad y empezar a aparecer muguet o herpes o lo pleurítico. Disnea, algunos pacientes también tienen ausencia de disnea, no todo es, pues, ¿no? Asociados a síndromes de congestión rino-orofaringia, algunas mialgias como en los pacientes con virus, ¿no? Recuerden que cuando teníamos influenza nos daba mucho dolor muscular y nuestro marcador de inflamación en ese entonces era el CPK total, ¿no? Ahora ha sido la ferritina, el dímero D, ¿no? Que teníamos como marcadores. Y confusión en los ancianitos. Entonces, el paciente además va a venir con taquipnea, alteraciones en la auscultación, egofonía, crepitantes, matidez, vibraciones aumentadas, a veces soplos. Las bacterias más frecuentes, el germen más frecuente de la NAC, Streptococcus. Haemófilos, Moraxella, estafilococo, bacterias atípicas, que bien lo han dicho ustedes, algunos virus. Radiológicamente yo hago el diagnóstico de neumonía. No hay una patognomonia. Yo tomográficamente o radiológicamente no puedo estar seguro de qué germen es. Para eso le hago antígeno urinario de neumococo, antígeno urinario de legionela, cultivos, el IFI viral, etcétera, para que yo pueda valorar, ¿ya? Si mi paciente es alcohólico, obviamente pensaré que se aspiró, que tiene a la cabeza, en toda NAC estreptococo neumonía, ¿ya? Pero además, este paciente se aspiró, tiene bacilos gram negativos porque nunca se lava la boca, incluso tuberculosis porque los alcohólicos no comen. El paciente con EPOC tendrá más Haemophilus influenzae. El paciente que se aspira a los gram negativos y los anaerobios, los abscesos poliflora, cualquier cosa a la cabeza también está estafilococo. Los que cuidan aves pueden tener histoplasma, también clamidia, ¿no? Los que están expuestos a conejos, Francisella tularensis y también a cuis. Recuerden que en las aves y en los animales que tienen heces y nosotros limpiamos, en los galpones, los que crían en los galpones, ¿no? Ellos tienen riesgo de hacer micosis y neumonías atípicas, ¿no? Entonces es muy importante preguntarle qué factor de riesgo tiene mi paciente, ¿no? Trabajan con animales, Coxiella burnetii, los VIH, según ahorita vamos a ver un cuadrito en los VIH, los que trabajan en los cruceros, en los que tienen aire acondicionado, legionelas,
¿no? Entonces yo tengo que saber qué factor de riesgo tiene mi paciente. Yo tengo que darle lo que decía la doctora. ¿Le tengo que dar una cobertura antibiótica? Sí, sí le tengo que dar basado en mi factor de riesgo. La radiografía, no puede faltarnos la radiografía para hablar de neumonía. Yo voy a saber una neumonía. Ahí sí, échense a diferenciar neumonía viral, bacteriana, micótica, tuberculosa, etc., ¿no? La neumonía típica son infiltrados alveolares, la neumonía atípica son reticulares, tos productiva, mucopurulenta, tos seca, fiebres más altas, fiebres más larvadas y nuestras consolidaciones, ¿no? Que pueden abombar las cisuras. Si yo tengo un borrachito con esa neumonía, puedo sospechar Klebsiella, neumonía lobar, streptococo con Klebsiella, pacientes que hacen neumatoceles infiltrados múltiples, estafilococo, ¿no es cierto? Con riesgo de abscesos y empiema. Miren cómo les decía, la neumonía estafilocócica no es única, generalmente no es única, tiene cavitaciones, tiene nódulos cavitados, múltiples nódulos, a veces hace abscesos, a veces hace neumotoras. La neumonía estafilocócica es bien tóxica. Ustedes cuando vean a un paciente, interconsulta trauma, un operado, que ha hecho infección de orina, empieza a embolizar, y como son émbolos y nunca va solo un émbolo, vemos y en nuestro diagnóstico diferencial es el cáncer, ¿no? Por ejemplo, de un momento a otro, a veces no tenemos imágenes pues los pacientes jóvenes no entran con una imagen anterior. Podemos tener gérmenes atípicos, varicela, recuerden todos los virus. Yo puedo tener neumonía herpética, neumonía por varicela, neumonía por sincicial respiratorio, neumonía por citomegalovirus, neumonía por cualquier germen inhalado. Entonces, al cuerpo yo puedo tener neumonía. Y también incluso encefalitis, cuando hago diseminaciones hematógenas, ¿no? La tomografía es muchísimo más específica que una placa porque me va a definir bien las imágenes, si vamos a tener condensaciones, vamos a tener nódulos, vamos a tener micronódulos, vamos a tener vidrio despulido. Entre el vidrio despulido, el pavimento loco y la condensación son fases a veces de una diferente neumonía. El vidrio despulido es escaso exudado a nivel del alveolo. El pavimento loco es más exudado, pero también hay un poco de aire. La condensación es el alveolo lleno de secreciones que ya no tiene aire, ¿no es cierto? Entonces son diferentes fases a veces de un mismo proceso, o puedo tener varios procesos, ¿no? Entonces no es muy importante que nosotros veamos si tengo una diseminación hematógena, será múltiples infiltrados y generalmente me va a dar consolidados bronconeumónicos múltiples, una neumonía lobar, estreptococo, Klebsiella, una bronconeumonía estafilococo, una neumonías intersticiales, los atípicos, ¿no? Más ejemplos radiológicos, pero no son patognomónicos. Recuerden que los infiltrados, todo lo que no es radiolúcido y no le pertenece al mediastino ni a la trama vascular, es un infiltrado, ¿no? Es muy difícil. ¿Esto podría ser un cáncer? Sí, podría ser un cáncer metastásico con compromiso, con condensación, por obstrucción, sí podría ser. Yo no podría diferenciar, para eso está la clínica del paciente, y para eso está el factor de riesgo, y para eso están mis exámenes auxiliares, ¿no es cierto? ¿Podría ser una tuberculosis simple? Sí. ¿Podría ser solo una fibrosis? Sí. La neumonía atípica en un paciente de 70 años, bien difícil diferenciarlo. Para eso yo tengo que ver la serie radiológica. ¿Cómo era su placa el año pasado? ¿Cómo era la placa posteriormente? Y podría definir recién en el tiempo que otro factor, ¿no? Recuerden que los gérmenes más agresivos que van a cavitar, ya lo dijeron ustedes, Klebsiella, estafilococo, pseudomonas, van negativos, depende de la susceptibilidad del huésped. En niños tenemos muchos abscesos pulmonares por neumococo, por ejemplo, ¿no? En algunos niños inmunosuprimidos no vacunados. Y aquí también tenemos que diferenciar, por ejemplo, los inmunosuprimidos severos. Ahora que está muy de moda, los biológicos, la corticoterapia agresiva, el micofenolato para los ARs, los pacientes con VIH, ustedes cuando se vayan a Puerto Maldonado, a zonas donde tenemos bolsones de pacientes de VIH, la neumonía tiene que ser enfocada al factor de riesgo que tiene mi paciente, junto con algunos diagnósticos diferenciales, ¿no? Por ejemplo, todos pacientes trasplantados
que van a hacer una neumonía neutropónica severa, yo también tengo que pensar y darle cobertura inmediatamente porque se nos van a morir. Pero ahí no solamente cubro bacterias, puedo cubrir hongos a la par, puedo cubrir Girovesi a la par, podría considerar algunas complicaciones, que no todo lo que se consolide es neumonía a la larga, ¿no? O la misma neumonía me da secuelas también. Y el VIH que tiene factor de riesgo. Eso es solo como conocimiento, porque no vamos a tocar VIH, es demasiado amplio en este semestre. Al siguiente semestre hacen ya. Los biomarcadores que les decía, la procalcitonina, PCR, adrenomedulina, nos van a marcar, según el score y el corte, yo voy a ver si el paciente se va a morir o no. Si va a ser bacteriemia, tiene riesgo de shock séptico y además mi riesgo a gravedad a futuro puedo tener, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante pedir biomarcadores, sobre todo en los pacientes inmunosuprimidos, porque me va a permitir desescalar el antibiótico. Yo voy a ver si tengo mi proteína que está bajando, yo sigo con el mismo antibiótico. ¿Qué tal yo le estoy dando una, no sé, una ceftriaxona a mi paciente? Empezó con PCR 100 y luego tiene 150. Y encima está subfebril, no ha caído todavía la fiebre, sigue taquipneico. La consolidación radiológica no va a limpiar, entonces yo ahí tengo que hacer unidad y rotar antibióticos rápidamente basado, pero también en un sustento de biomarcadores. Lo que les decía, ¿quién se muere más rápido? Los criterios severos de neumonía. Los criterios mayores, necesidad de ventilación mecánico y shock. Y los criterios menores, la taquipnia, el PAFI menos de 250, no es lo mismo una pequeña neumonía que una bronconeumonía difusa en los dos pulmones, que esté confuso, que vaya con mayor CUF, la confusión, la uria, leucopenia, trombocitopenia, hipotermia, hipotensión, todas las hipos. Leucopenia, hipotermia, plaquetopenia, ¿no? Hipotensión, son todas las hipos de los criterios menores de neumonía. Entonces, lo que discutíamos en la guía que dice, no debemos hacerle cultivos IGRAM de forma rutinaria, solo a los que van a ir a UCI y los que están severamente enfermos, porque no nos va a pautar para toma de decisiones de inicio. Pero sí, yo tengo, digamos, un cultivo, le doy ceftriaxona y luego sale una Klebsiella resistente a ceftriaxona, yo ajusto mi tratamiento a mi resultado, ¿no? En el paciente crítico, ¿no es cierto? Los MARSA, tengo que estar seguro que mi paciente no tiene riesgo para MARSA ni para Pseudomonas para toma de decisiones. ¿Y qué factores de riesgo tenemos para MARSA y para Pseudomonas? ¿Quiénes se enferman más? A ver. Alison. ¿Dónde está Alison? Alison Almeida. A ver, ¿quién tiene factor de riesgo para MARSA y Pseudomonas? Porque en neumonía sí o sí tengo que descartar que no tenga factor de riesgo. Los inmunodeprimidos, los que están mucho tiempo hospitalizados. Los que tienen antecedentes de hospitalizaciones recientes en los últimos 3 meses. Ya, ¿qué más? Los grandes quemados. Ya, los grandes quemados que se suponen que han estado hospitalizados, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más hace más? ¿O estafilococo o pseudomonas, doctora? ¿Quién más? ¿Quién más? Los que tienen ventilación mecánica. Hay que estuvo hace poquito en el hospital, ya sea en ventilador o no ventilador, ya. ¿Quién más? Los niños, VIH. ¿Qué más? Porque aún el cáncer con inmunosupresión puede tener un efecto, ¿no? ¿Qué más? Los que tienen repetimos. Que tienen cavidades, los que tienen bronquiectasis. ¿Qué más? Los que tienen SWOG, tienen fibrosis, los que tienen usaron antibióticos los 3 últimos meses, ¿no? Entonces yo tengo que preguntar en la emergencia, ¿y qué tomó hace poquito? ¿Y cuándo se enfermó? ¿Y de este episodio cuándo fue el anterior? ¿Qué tal mi paciente hace neumonía tras neumonía tras neumonía tras neumonía? Y yo sigo dándole amoxi tras amoxi tras amoxi. Le doy amoxi, luego acitro, luego amoxi, luego clinda, luego linco. Yo estoy jugando con el mismo antibiótico. Y así pasa, ¿no?
En la clínica se van a dar cuenta, chequen, en la clínica va un médico amoxiclavulámico, va al otro médico acitromicina, va a este médico doxiciclina, que tiene casi la misma cobertura, ¿ah? Va a este médico cefalexina, cefalosporina de primera generación, ya se pasó 4 médicos. Toma 4 cursos de antibióticos de lo mismo, no sirve. Entonces no creció en cobertura antibiótica. El CURP es una escala de riesgo de mortalidad, ya lo dijeron ustedes, confusión, uria, frecuencia respiratoria, presión arterial. ¿Y para qué me sirve el CURP? Para ver si mi paciente tiene 0 a 1, se va a morir poquito y se va a su casa. Si mi paciente tiene 2, se va a morir 7%, más o menos, un poquito más. Y yo puedo considerar hospitalizarlo en sala común o darle un buen tratamiento con buena vigilancia en la casa. Tengo CURP 3 a más, yo lo voy a llevar a UCI, a mi paciente con mayor riesgo de mortalidad. Con el CURP 4 y 5 se mueren del 30 al 40%. O sea, se va a morir tu paciente abuelito confuso con falla renal. Tú le tienes que decir a tu familiar, señor, disculpe, yo le doy tratamiento pero tiene 30% o 40% de riesgo de mortalidad. O sea, sí se va a morir uno de los 3 abuelitos que están en emergencia, ¿no? El CURP 3, 14%, el CURP 2, 9%, el 1, 2%, el 0, 1, por eso se va a tratamiento ambulatorio al paciente. Bien, yo no solamente voy a valorar el CURP, voy a valorar el PC. Y en el PC yo voy a ver, además la edad, que decíamos, es más importante, se va a morir más rápido el ancianito. El que tiene comorbilidades neoplásicas, cardiológicas, renales, hepáticas, neurológicas, se van a morir más rápido. A la cabeza los cánceres son los más inmunodeprimidos. El examen físico, el estado mental, sigue impactando la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la hemoglobina, la temperatura y el pulso. Es más peligroso la hipotermia, incluso que la fiebre. Es más peligroso la leucopenia, la plaquetopenia. Es más peligroso que la leucocitosis incluso, ¿no? Y en los hallazgos radiológicos es muy importante ver hallazgos radiológicos, el pH de mi paciente con el análisis de gases arteriales, el BUM, el sodio, la glucosa, el hematocrito, la presión arterial de oxígeno, la saturación de oxígeno, si tiene complicaciones con el derrame pleural o no, porque mientras más comorbilidades y más compromiso multifuncional tiene el paciente, más se va a morir, ¿no? Y también otra escala de severidad es el SMART-COP que utilizan algunos hospitales de Lima en lugar de utilizar el CURP. La S de presión arterial que se parece, la M de compromiso multilobar, albúmina, el desnutrido se va a morir más rápido, el que tiene frecuencia respiratoria más alta, la taquicardia, la confusión, el que tiene más de saturación o presión arterial de oxígeno más baja, y el pH se va a morir mucho más rápido también, ¿no? Alto riesgo o bajo riesgo de mortalidad. Ya sabemos que el estreptococo neumonía es el germen más frecuente de la NAC y mucho más aún en adultos mayores. Este es el Scorpice que ya ustedes lo van a revisar. Este es como yo tengo que evaluarlo a mi paciente que llega desde una neumonía en la emergencia. Voy a estratificar si tiene criterios mayores para neumonía, para definir si se va a ir a UCI o se va a ir a sala común, y de ahí voy viendo a cuál de ellos se ajusta para tomar las decisiones adecuadas, ¿no es cierto? Es más de lo mismo que ya hemos hablado. El tratamiento. Si mi paciente no tiene comorbilidades, no tiene factores de riesgo, yo lo voy a mandar a su casa, amoxi, doxiciclina o macrólida, ¿no? Entonces, por ejemplo, un joven de 18 años, deportista, se fue al estadio, le mojó la lluvia y llega con neumonía basal, CURP 0. Ese paciente se va a ir a su casa y va a tomar su amoxicilina, altas dosis, o su doxiciclina o su macrólida, ¿no es cierto? Lo mando a su casa. ¿Cuántos días? 7 días, más de 3 días, ¿no? Si es una simple faringitis, puede ser 3 días, pero si estoy hablando de neumonía, 5, 7 días, ¿no? Dependiendo de cómo va. No hay un borde absoluto, ¿no? Pero más o menos 7 días, 5 días. Puedo yo tener comorbilidades, por ejemplo, diabético. Este mismo joven que se fue al estadio, le cogió la lluvia y hace neumonía, pero es diabético. Ya tiene comorbilidades, una gran comorbilidad. Yo le puedo dar amoxiclavulámico más o una cefuroxima, una cefalosporina de segunda generación más un macrólida,
o más una doxiciclina. Entonces, ¿yo puedo darle amoxicilina? Sí puedo darle, porque estoy ampliando su cobertura con los atípicos. O puedo darle una fluoroquinolona de 5 a 7 días. Si lo voy a hospitalizar, cefalosporinas de tercera generación, ampisulbactam, ya sea ceftriaxona, cefotaxima, ceftazolina, más un macrólido o una doxiciclina. O puedo darle una fluoroquinolona. Las fluoroquinolonas son excelentes, son el reemplazo de las cefalosporinas de tercera generación, cubren mucho. Y puedo darle también más doxiciclina, ¿verdad? Entonces acá tengo que asociar. Puedo darle levofloxacino, incluso más una acitromicina, no habría problemas. Si lo voy a hospitalizar con MAC severa, este paciente se va a ir a la UCI. Yo puedo darle beta-lactámicos más macrólidos, sí, más soporte ventilatorio, más soporte vasopresor. O sea, el antibiótico, el que vaya a UCI, no cambia siempre el antibiótico. ¿Por qué? Porque allí tengo que valorar, mi paciente tiene riesgo de pseudomonas. ¿Qué tal este paciente tiene bronquiectasis? Entonces ahí tengo que pensar que tiene pseudomonas, que tiene estafilococo, entonces ya no le doy pues lo mismo, le tengo que escalar. O qué tal, como el paciente del ejemplo anterior, está en hemodiálisis y tiene celulitis. Ahí tengo que pensar en un estafilococo resistente, ¿verdad? Meticilino resistente. Y le tengo que dar vancomicina o linezolid. Para estafilococo es penicilina antiestafilocócica, luego vancomicina, luego linezolid. Clinta cubre parcialmente, ¿no? Pero no entra a la línea como guía para el estafilococo. Para pseudomonas, tengo que darle piperacilina tazobactam, cefalosporinas de cuarta generación, la cefepime, o de tercera generación, la ceftazidima, el astrionam, los carbapenem, los aminoglucósidos, las fluoroquinolonas, que también cubren pseudomona. Ya les habíamos dicho quienes tienen riesgo de pseudomona, complicaciones. Se puede necrosar y hacer un absceso pulmonar. Puedo tener un infarto pulmonar. Puedo tener una invasión vascular y embolizar hacia otros. Puedo hacer una mediastinitis, compromiso de la neumonía. Puede mi neumonía embolizar también y diseminar. Cavitaciones pulmonares, empiemas, fístulas, síndrome de distrés respiratorio del adulto, complicaciones que requieren ventilación mecánica, puedo tener enfisema, neumotórax e incluso como el COVID darnos fibrosis pulmonar, como complicaciones, ¿no? Más de lo mismo, ¿qué es importante? Si mi paciente no responde y tiene una complicación, yo tengo que saber, ¿será mi antibiótico correcto? ¿Le habré dado correctamente a mi paciente? ¿Tendré otro foco de infección? ¿Qué tal es un empiema y yo no le dreno el empiema? Por más antibiótico que le dé, no va a sanar el paciente. Si es un absceso, si es una bola de pus que está ahí y no lo opero, no lo dreno, no va a sanar el paciente, ¿no? El tratamiento del empiema es 4 semanas endovenoso y 4 semanas más vía oral. Y con el drenaje, ¿no? Asociado al drenaje, son tiempos mucho más largos, ¿no? Descartar otros procesos, ver que no haga... ¿Qué tal tiene albúmina 1? Paciente desnutrido severo con albúmina 1. ¿Qué le va a transportar pues el antibiótico al paciente, ¿no? Optimizar la terapia adyuvante, manejo de comorbilidades. Entonces es muy importante mejorar la cobertura antibiótica, que puede ser doble o triple según el germen persistente que tengo. Oxigenoterapia, puedo darle corticoides. Hay muchísimos artículos en la literatura que hablan del beneficio de los corticoides en neumonía severa. Que bien es cierto, no le damos a la neumonía leve, pero sí puedo considerar darle a neumonía severa. Hace que el antibiótico tenga mejor efecto en el lugar de la infección. Estos son los ejemplos de las placas que ustedes lo van a ir revisando. El derrame paraneumónico es muy importante drenarlo para descartar empiema, sobre todo si es que tengo fiebre en mi paciente. Todo empiema es poliflora, igual que el absceso pulmonar, igual que las neumonías aspirativas, son polifloras, ¿no? Más complicaciones de la neumonía, lesiones cavitadas con un nivel en relación a probables abscesos pulmonares. Si se cavitó mi paciente, está haciendo, tengo que pensar también en esos gérmenes agresivos que hacen dar hemoptisis en el paciente y tengo que mejorar mi cobertura antibiótica, ¿no?
Ponerle edema, que es este absceso gigante, lo tengo que operar, más de 5 centímetros. En el adulto el absceso se opera, asociado a su tratamiento terapéutico. En el niño es diferente, porque el parénquima del niño se regenera. Tengo que esperar más tiempo para definir el tiempo operatorio en el niño, a diferencia del adulto, que ya el parénquima está ya definido. Ya, muy bien. ¿Alguna duda en neumonía? No.